ley 975 del 2005 y un conjunto de normas, de decretos y otras leyes como la 1592 del 2012 y sobre todo la sentencia C370 de nuestra Corte Constitucional del 16 de mayo del 2006 amplió lo que se llama el marco jurídico de justicia y paz. Antes, les voy a hacer una pausa, pues excusa, quiero presentar también a nuestras dos colaboradoras, la doctora Sara Ruiz, investigadora nuestra, que ha estado desde el comienzo, ha sido el contacto con ustedes, y la doctora Laura Ardila, quien es asistente del despacho. Entonces, parte de esa ley enuncia 3 principios básicos sobre los cuales la ley tiene que desarrollarse integralmente: verdad, justicia y reparación. Y todo este marco normativo y jurisprudencial ha llegado a establecer que en el marco de justicia y verdad corresponde muy buena parte a la Fiscalía General de la Nación adelantar los procesos a través de los cuales se incorporen las víctimas a aquellos procesos judiciales en los cuales postulados que han sido desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, para este caso FARC, se desmovilicen, decidan participar en este proceso, decidan confesar hechos y se les pueda realizar un proceso judicial en los cuales se les imputa y se les acusa por ciertos cargos, hechos que ellos hayan confesado y hechos que la Fiscalía documente, y se obtenga una sentencia, que será la sentencia que corresponda por el hecho. Pero estos postulados tienen diferentes hechos, entonces por cada hecho se obtendrá una sentencia. Cuando esta persona entra al proceso, tiene que confesar, tiene que señalar cuáles son los bienes de la organización, tiene que señalar cuáles son sus bienes propios, tiene que reconocer y pedir perdón a las víctimas, tiene que ayudar entregando información a desestructurar estos grupos delictivos y finalmente obtendrá estas sentencias que después el magistrado de Justicia y Paz acumulará para darle una sentencia de 8 años, porque esta persona ha contribuido con todos estos elementos que les he señalado. Estos 3 postulados son los guerrilleros que hacían parte de la estructura de las FARC del Comando Conjunto Occidente, de la columna móvil Jacobo Arenas y del Frente Sexto de las FARC. Y específicamente Heriberto Reina Suaza, dentro de las condenas que cumple, él alcanzó a ser tercer comandante de la columna móvil Jacobo Arenas, que es una columna dedicada precisamente a las tomas de los municipios, a los actos terroristas, al copamiento de las poblaciones en los departamentos de Cauca y de Nariño. Entonces, estando privado de la libertad, Heriberto dice: yo me quiero someter a ese proceso y yo voy a confesar además de esos otros hechos. Y Heriberto Reina Suaza participó en la toma de Génova, Colón, y en la toma de la Cruz. Él inició el 15 de abril sus actividades con el grupo en la toma, pero él ya había participado en la planeación, en la congregación de los guerrilleros de los diferentes frentes que establecieron, alrededor de 800, 900 guerrilleros que hicieron presencia de diferentes frentes, del Frente Sexto, del Frente 60, de la columna Jacobo Arenas, que quedarán integradas a la sentencia que dicte la Sala de Justicia y Paz, porque ustedes tienen derecho como víctimas a que el hecho victimizante, vulnerante de sus derechos aparezca allí. Esto en justicia y esto en verdad. Y en el tema de reparaciones, pues ya va a ser reparaciones, que es un núcleo integral, un campo integral, ya lo explicará el doctor. Pues les agradezco mucho y por favor, doctor. Pueden ser una u otra ruta más favorable de acuerdo a los intereses. Yo no les puedo decir a ustedes, mire, no era acá o no era por este lado. El tema yo les voy a plantear en términos objetivos cuál es la situación. La ley contempla la ley de víctimas, ¿cierto? Y la reforma de la ley de justicia y paz plantean que
las víctimas que sean reconocidas en justicia y paz, es decir, dentro del proceso de justicia y paz que se les adelanta a los desmovilizados, ¿cierto? Que es lo que está haciendo la Fiscalía. Esas víctimas tienen una prioridad frente a las demás que van por la vía administrativa única y exclusivamente, ¿sí? Tienen, primero que todo, digámoslo, esa prioridad en el tiempo, ¿ah? En el tiempo. Y además de eso, el hecho de que la decisión venga, digámoslo, aparejada o acompañada de una orden judicial, también yo creo que le da una mayor solidez al tema. Las personas que son reconocidas como víctimas dentro de justicia y paz no pueden ser rechazadas por la unidad de víctimas. En cambio, el que se presenta directamente ante la unidad de víctimas, obviamente, tiene que ser sujeto de una evaluación que la unidad hace a fin de verificar si cumple o no los requisitos para ser víctima. Eso no quiere decir que no se haga en el proceso judicial, se hace también en el proceso judicial. Obviamente nosotros no podemos permitir que hayan víctimas que no son víctimas, y en ese tema también tengo que detenerme un poco, porque la ley de víctimas contempla como delito sumidos en la pobreza, sumidos en el abandono. Obviamente que ese no es el único factor, hay muchos factores, pero ese es uno de los prioritarios. De manera que entonces el clamor de la gente, primero es obviamente el resarcir el daño individual, que ha sido bastante grave y bastante difícil. Es que no solamente es el calvario de ser víctimas por las tomas guerrilleras, sino víctimas también de los papeles, de una información, de otra, vienen, nos dicen una cosa, y aquí se hace el caos. Si no, preguntémonos aquí qué pasó, doctor Giovanni, creo que a usted le llegó mucha gente, ¿cuántas personas no han sacado documentos aquí? ¿Y dónde es que van a parar esos documentos? ¿Cuántas personas han sido beneficiadas? Proporcionalmente a la cantidad de víctimas que tenemos en nuestro municipio. De manera es que ese es el problema, doctor. Yo creo que en buena hora usted y el personero, los personeros, que son los directos defensores del pueblo, y si no, que ustedes digan el mecanismo, los derechos y qué tenemos que hacer como sociedad civil para reclamar las políticas del Estado, pero que efectivamente esas políticas lleguen verdaderamente a quien lo necesita. Es que a veces en la viña del Señor de este país se da de todo. Hay personas que realmente no fueron muy afectadas y recibieron los auxilios del gobierno, y otras que fueron más afectadas, que más pobres están por fuera. Entonces, eso creo que es que debe hacerse verdaderamente una justicia de la equidad, como yo decía. Entonces, mire, doctor, por ejemplo, digamos, la cuestión colectiva. Nosotros aquí, yo creo que es el pueblo de más necesidades, ¿no? Tenemos muchas. Entonces, que nos den los mecanismos, ¿no? Las instrucciones concretas, cómo la sociedad civil podemos adelantar acciones para no pedir, porque creo que este es un derecho, para que a nosotros por lo menos una obra grande y la veamos, ¿no? La pregunta es llegar a esto. En la administración del doctor Giovanni dieron unos dineros, ¿no? Se hizo algunas obras. Si ya dieron eso, es posible que vuelvan a dar otra obra similar. ¿Será posible que nos vuelvan a dar una obra similar? Yo creo que esa es la idea que quede muy clara y muy concreta. Es decir, si realmente podemos, oígase bien, podemos nosotros tener derecho a eso para continuar en un proceso con la comunidad. Y si no, pues estaba discutiendo esa reforma, ese decreto reglamentario que no ha salido, de la 1592. ¿Sí? Entonces, yo no sé cómo va a quedar ahí, pero tiene que salir pronto en estos días. Pero se planteábamos nosotros que ese plazo máximo de reparación tenía que ser 2 meses. La unidad pedía 1 año. Más. Entonces decíamos, olvídese, ¿cómo vamos a hablar de que una reparación prioritaria y entonces tiene 1 año para reparar? No. Nosotros como Procuraduría pedimos que fueran 2 meses. O sea, que una vez salga la sentencia, la unidad tenga 2 meses para reparar. Porque es que, como les decía en un principio, si el reconocimiento como víctima viene de la sentencia judicial de justicia y paz, ya no es necesario
ni es viable de que la unidad vuelva a revisar si usted es víctima o no. Se está hablando de un periodo después del fallo para revisarla. Me preocupa un poquito pues la carga que tenemos nosotros como entidad. Nosotros estamos compuestos por 2 personas, es la verdad. Sí. Y lo que es 1448 nos ocupa, y no exagero al decir, el 70% del tiempo nuestro. Aparte del servicio que se hace a la comunidad, la atención al público. Yo me acojo también a lo que dice Eiber, en el sentido de que sí deberíamos como organizar de una vez como unas reuniones, pero ya centrados un poquito en la necesidad de concretar esos perjuicios o esos daños. ¿Sí? O sea, nosotros, yo pienso que bien importante todas las expresiones de la comunidad acá y nos enriquecieron muchísimo. Ya tenemos como algo ya concreto, pero profundicemos más, digamos, en la reparación, lo de las vías, lo de la parte institucional, lo de la parte de la gente del campo, lo de la parte del enfoque diferencial, el daño que se le hizo o se le ha hecho a los niños, lo de la parte, el daño que se le ha generado a las mujeres, el daño que se le ha generado, bienes y servicios colectivos, la parte que mencionaba Yolanda, que era la parte del comercio, ¿sí? La parte de estigmatización a algunas comunidades como comunidades negativas, como guerrilleros. Ahora cualquier persona es guerrillero porque el uno lo dice. Entonces, hay que ser realistas. Lo que yo pido es que los personeros sean, o sea, ese canal para poner a la gente a que trabaje en el tema. ¿Sí me entiendes? Es un trabajo de todos, que articule. Nosotros podríamos colocarnos de acuerdo en un cronograma de trabajo con el comité cívico y con las personas de la comunidad que quieran hacerlo. Sí, voluntario. La situación es que hoy por lo menos, y lo ratifiqué al principio y lo digo otra vez, se focalizó en una invitación en personas muy importantes, no por su situación económica, sino es por la vivencia que tuvieron como administradores en esas situaciones, como funcionarios, como comunidad, como docentes, como líderes. Entonces, por eso la información que, por lo menos del municipio de La Cruz, que se dio hoy es muy importante. Ahora, si gustan, al final nos vamos a colocar de acuerdo en un cronograma para hacer unas reuniones en ciertos días y empezamos a avanzar. Al respecto del tema de los niños, nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo personal lanzando esta promoción de derechos humanos dirigida a los niños en grado de escolaridad segunda y tercer grado del municipio de La Cruz. Esta cartillita nos la combinación con familiar. Habla acerca de la historia de los derechos humanos. Este es como el primer avance. Trabajamos todo un año y trabajar todo un año implica madrugadas, investigación, incluso en la diagramación. Y este año nosotros estamos buscando patrocinio para este material que recoge toda la política pública del municipio a nivel de primera infancia e infancia. Entonces se llama la Casita de los Derechos y nos habla básicamente es acerca de esos derechos violados de los niños a través de cuentos, a través de pintar cuenticos, ¿sí? Y nos habla de cuentos para la prevención del abuso sexual, de la violencia intrafamiliar, la apropiación de su cuerpo, el querer su cuerpo, el reconocimiento de su cuerpo, también acerca del reclutamiento ilegal de menores, nos habla también de la historia de los derechos humanos y de la parte ambiental. Entonces, nosotros hemos estado trabajando y avanzando en ese objetivo. Dentro de las propuestas de resarcimiento económico no, disculpen, la parte colectiva, ya habíamos tenido unas reuniones con el comité cívico, con algunas personas de la comunidad, nos habíamos acercado a hablar y hablábamos acerca de esa necesidad. Pues igual eso lo construiremos más adelante en la siguiente etapa, que es la necesidad de la parte cultural, ¿sí? De una buena casa de la cultura, de una buena, digamos, donde la sociedad civil sean los que manejen los criterios de esa casa de la cultura, donde podamos promocionar nuestra parte de derechos, donde tengamos nuestra emisora, una emisora que sea de carácter, bueno, si no se puede comunitario, por lo menos institucional, ¿sí? Donde se puedan difundir los derechos, donde podamos interactuar con la comunidad. Lamentablemente ese tejido social se ha venido cayendo al piso
es precisamente porque no ha habido esa conexión entre las instituciones y la comunidad, y hemos visto cómo se ha deteriorado el tejido social. Ahora nosotros necesitamos es fortalecer ese tejido social y avanzar junto con la institucionalidad y la comunidad hacia el post-conflicto, que es lo que dice. Queremos agradecer al señor personero por todo el apoyo logístico que nos dio, reconocer la visita de las víctimas y de los funcionarios de la Administración Municipal de Génova, de los comités de víctimas. Volvemos a decir, este es supremamente importante, yo creo que finalmente es la base de todo esto. Si ustedes no se organizan, por más que los funcionarios intentemos hacer, no podemos llegar, y la ley es para ustedes, en el sentido de los beneficios. Nosotros tenemos unas obligaciones que cumplirlas y ustedes nos tienen que empujar también a hacerlo y a adoptarlo. Queremos también agradecer pues la presencia de las otras instituciones que nos acercan, de la gobernación, de la unidad de víctimas. Tengan por favor, cuando hagan sus próximas reuniones y cuando sea el momento, inviten a las otras instituciones, Policía Nacional, Ejército, tienen que venir. Eso hay que escoger el momento, porque esto tiene que ser pro, no tiene que ser solamente cuestionamiento, y no tiene que, nosotros tenemos que integrar esa institucionalidad en su momento. Nosotros vamos a llevar todo lo que ustedes aportaron acá, lo sistematizamos, el compromiso de transparencia es que lo vamos a devolver para que ustedes lo tengan, sea material de trabajo, pero también lo vamos a entregar a la magistratura y le vamos a decir, mire, estamos en este proceso, magistrada, vamos acá, cuando lleguemos a la acusación, aquí asistieron tales personas, por favor infórmenos cómo va el procedimiento. Cuando sea el momento de la audiencia concentrada, la audiencia de acusación, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda tener imagen y ustedes puedan participar acá. Será sumamente importante. Coordinemos recursos también. La vez pasada la Fiscalía asumió la transmisión de eso vale un dineral, no sé cuánto, le correspondía a la Judicatura dijo, no puedo hacer eso, nosotros lo asumimos. Vamos a necesitar apoyos adelante, pero sigamos con este proceso porque vale la pena, y vale la pena finalmente por ustedes. Muchas gracias.